Seguimos hablando de Dios, de su palabra. Seguimos hablando de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de aquel que puede dar la vida y la vida en abundancia. Él mismo dijo, estando en tierra, él mismo dijo que debía de volver y advirtió con esta pregunta: cuando vuelva, ¿voy a hallar fe o no voy a hallar fe? Él ha advertido a lo largo de su palabra, haciendo escribir por medio del Espíritu Santo a distintos escritores, advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo contra una sola cosa, una única cosa en la que Él ha advertido a todo el mundo. Y esta cosa es el pecado. Él dijo a través de Isaías, él dijo a través del profeta Isaías, capítulo 30. El Señor ha dictado esta sentencia: ¡ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección del faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto! La protección de faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto. No, las tapas están buenas, en las viudas están buenas. Hombre, también hay unos buenos funcionarios y a Janes hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negev, por tierra de dificultades y angustias, de leones y de leonas, de víboras y serpientes voladoras. Llevan ellos a lomos de burro las riquezas de esa nación inútil y sus tesoros a lomo de camello. La ayuda de Egipto no sirve para nada, por eso la llamo Rahab la inmóvil. Anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen: no tengan más visiones, y a los profetas: no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Así dice el Santo de Israel: ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la presión y en la perversidad, se han apoyado en ellas. Por eso su iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse. De repente, en un instante, se desplomará. Su iniquidad quedará hecha a pedazos, hecha añicos sin piedad como vasija de barro. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer, se resisten y dicen: huiremos a caballo. Por eso así tendrán que huir. Dicen: cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes. Quedarán abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta, para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Pueblo de Sión, pueblo de Sevilla, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Amén. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción,
tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro, y los arrojarás como cosa impura, y les dirás: fuera de aquí. Hasta aquí esta palabra de Isaías, un mensaje dado por el Señor, el mismo Señor que 500 años más tarde diría: he de volver, voy a hallar fe cuando vuelva. Vamos a ver algunos puntos de este pasaje de Isaías. Vemos los primeros 5 versículos que nos hablan de una sentencia de juicio inminente para los que se apartan de Dios. ¡Ay de los hijos rebeldes!, dice el Señor, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que se acogen a la protección de Faraón, que se refugian bajo la sombra de Egipto. Esta protección será su vergüenza, esta sombra será su humillación. Todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil. Vemos aquí muy claramente este juicio del Señor. Amontonas, como decía Pablo a los romanos, ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Amontonas ira a causa de echar pecado sobre pecado, de amontonar pecado sobre pecado, porque hay un pequeño problema. Bueno, parece pequeño, por lo menos para Dios, para el ser humano es uno de los problemas más grandes que tenemos, y es el pecado. Dios dice en su palabra, en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Él dice en el 2:5 que por causa de ese pecado estamos amontonando ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio que viene de parte de Dios y Él lo ha mostrado a través de su palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y claramente ninguno salimos bien parados de ese juicio. ¡Ay de los hijos rebeldes, de los que vamos a enfrentar ese juicio y no están preparados para encontrarse con su Señor! ¡Ay de los que no están preparados, de los que amontonan pecado sobre pecado, de los que buscan su seguridad, su protección en otras personas, en otras cosas, en otros dioses que no es el Dios de Israel? Porque Isaías, hablando de Dios, dice: yo soy Dios el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera del Dios de la palabra no hay salvación. Por eso en los versículos del 6 al 11 vemos a Dios anunciando que es inútil, es completamente infértil, inútil ser rebelde, seguir en rebeldía contra Dios. Él dijo: por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras, llevan ellos a lomo de burro las riquezas de esa nación inútil y sus tesoros a lomo de camello. Pero la ayuda de Egipto, la ayuda de quien sea que tú tengas puesta tu seguridad, que no sea el Dios de la palabra, no sirve para nada. Por eso Dios llama a cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios Rahab la inmóvil. Y continúa Dios llamando
llamando 500 años antes de que viniese Jesús, 500 años antes, más de 500 años antes de que el mismo Juan el Bautista estuviese en el desierto llamando al arrepentimiento, el mismo Isaías llama a volverse a Dios. Él dijo, Dios dijo que somos un pueblo rebelde, somos hijos engañosos, esta humanidad caída. Hijos que no quieren escuchar de la ley del Señor, hijos que no quieren escuchar de su palabra. Por eso dice Dios, apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Apártense de este camino, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, por el amor de Dios, vuélvanse a Dios antes de que sea tarde. Amén. Antes de que sea tarde. Están amontonando, dice Isaías, pecado sobre pecado. Dice Pablo que amontonan sobre su cabeza ira para el día de la ira, pero por eso Dios manda a decir, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, como decía Juan el Bautista también. Así dice Dios, el Santo de Israel, en los versículos 12 al 14, es una advertencia de juicio contra los que son rebeldes. Así dice Dios, el Santo de Israel, ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Por eso, su propia iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro a punto de derrumbarse y de repente en un instante se va a desplomar. Su iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos sin piedad como vasija de barro. Como vasija de barro quedará su iniquidad rota, rota, rota. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna. Esta advertencia de juicio inminente contra los rebeldes no es más ni menos que una advertencia. Hay un castigo, hay una condenación después de una vida de iniquidad, después de una vida de amontonar pecado sobre pecado, después de una vida de amontonar ira para el día de la ira. Hay un castigo que viene de parte de Dios. Y sé que no es agradable, pero deben de saber que esto existe. Deben de saber que tras una vida de pecado hay una muerte espiritual, un castigo eterno, una expulsión eterna de la presencia de Dios. Lo que se llama, aunque no quieran escucharlo, infierno. Eso es ser expulsado de la presencia de Dios. Infierno es un lago que arde con fuego y azufre. Infierno es un lugar donde el gusano, aunque se esté quemando, sigue vivo. Infierno es un lugar donde ni siquiera van a poder bajar con el dedo mojado en agua para calmarte la sed, porque estás atormentado en estas llamas. Así es. Es un horno de fuego, es un lloro y crujir de dientes. Así es el infierno, aunque a alguno no le guste. Es una separación absoluta de Dios, del que les creó. Por eso Dios dice en estos versículos 15 y 18, vuélvanse a Dios, no se resistan, vuélvanse a Dios. Así, Amén. Así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. El arrepentimiento y la calma, el arrepentimiento y la paz será su salvación. En la serenidad y en la confianza está su fuerza. Y aunque no lo quieren reconocer, se resisten y dicen, huiremos a caballo. Vuélvanse a Dios, porque
El Señor los espera para tenerles piedad. El Señor se levanta para mostrarles compasión. El Señor, que es un Dios de justicia, les dice: dichosos, dichosos los que en Él esperan. Y profetiza Isaías, versículos 19 al 22, profetiza una salvación que viene de Dios. Y esta salvación no es ni más ni menos que Jesucristo. Esta es la salvación que Dios trae. Un Mesías, un Cristo, el Dios creador que se encarnó para salvarnos de la muerte, para salvarnos del pecado, para salvarnos del infierno. Esta es la buena noticia. Estamos amontonando, dice Isaías, pecado sobre pecado. Estamos amontonando, dice Pablo, ira para el día de la ira. Pero por eso, porque estamos amontonando pecado, estamos amontonando ira. Y Dios nos tiene amor y misericordia más de la que ninguno podamos tener sobre ningún otro ser humano. Amén. Es por eso que Él ya habla con siglos, milenios de antigüedad. Viene una salvación de parte de Dios y esta es Jesucristo. Él es quien salva, este es el Dios del que Isaías dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Este es el Dios que Lucas escribe en Hechos: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Amén. Este llamado de Isaías 30 es claro, muy claro. Ante una humanidad que falló al obedecer a Dios, viene una sentencia desfavorable de juicio y de castigo en el infierno. Es inútil, dice Isaías, es inútil seguir en rebeldía, pues el juicio ya está dictaminado al pecador. Por eso Isaías dice: vuélvete a Dios y vas a encontrar la salvación. Isaías, 500 años antes de venir Jesús, ya lo anuncia. El Dios creador se ha encarnado. El Dios creador vivió en la perfección que ninguno podemos tener, la perfección que Dios demanda. Él nos representa ante el Padre. Ya no nos representa a Adán. A aquellos que creen en Jesucristo ya no los representa Adán. Si sigue siendo representado por Adán, lo que te espera es ese juicio y ese castigo del que habla Isaías. Amén. Pero por eso Dios envía a Jesucristo. Él murió y al tercer día resucitó. Así Él nos salva del pecado, así Él nos salva de la muerte, así Él nos salva del infierno. Nos representa ante Dios, para que cuando el diablo se presente ante Dios y diga: este hombre es un pecador, se merece acompañarme en el infierno, venga Jesús y diga: este es mío, este es mío. Y pueda decirle su Señor: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ve y entra al gozo de tu Señor. Amén. En el cielo. Esta es la buena noticia. Aunque a todos nos esperaba juicio, castigo y condenación, Dios hizo un camino, Dios hizo una vía de escape, Dios hizo una salida de emergencia, Dios hizo unas escalerillas fuera de la casa para salvarte cuando venga el fuego. Esta salida de emergencia, esta escalerilla es Cristo Jesús. Él es el Dios que se encarnó. Él es el hombre que vivió la perfección, que resistió la tentación, que murió justo por el culpable. Murió en esa cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Así Él nos ha salvado del pecado y de la muerte. Y es lo que tienes que entender.
que ya el precio está pagado. Ya el precio está pagado, por eso Él dijo, consumado es. El precio está pagado. Lo único que tienes que decir es, dámelo a mí. Lo único que tienes que decir es, dámelo a mí. Clama a Dios y Él te responderá. Como hemos visto en Isaías, el Dios de piedad, versículo 19, el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Tan pronto como te oiga, te responderá. Amén. Aunque vivas en pecado y maldad, en iniquidad, acumulando pecado sobre pecado, acumulando ira para el día de la ira, aunque tu destino eterno sea la condenación, Dios ha ofrecido otro camino. Clama a Él, clama por piedad al Señor, Él te la va a dar. Su amor y su misericordia hacen posible esto, que cuando el ser humano merecería que Dios hubiese dicho desde el principio de los tiempos, sea destruida la raza humana, y al mismo instante que termina de hablar, se destruye toda la humanidad, pues el mismo Dios hizo otro plan por amor a esta humanidad caída. Hizo otro plan que es Jesús. Ese es el plan. Amén. Esa es la buena noticia, que Jesús ya murió por ti. Amén. Que Jesús ya pagó por ti. Aleluya. No tienes que condenarte, solo clama a Dios por misericordia. Amén. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete. Pon tu fe en Jesucristo. Amén. Ella murió en esa cruz del Calvario y ella resucitó. De manera que todo lo que ha dicho, absolutamente todo lo que ha dicho es verdad. Y si Él ya ha dicho, clama por piedad, y el Señor en cuanto te oiga te la va a dar, ten por seguro que es verdad. Si Él dice a sus discípulos 2 veces en los evangelios, voy a estar con ustedes todos los días hasta que vuelva, así es. Así es. Por eso, y antes de que sea demasiado tarde, clama por piedad, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados y confía que Jesús, quien es el Cristo, murió y al tercer día resucitó por ti para darte el cielo. Él es aquel de quien otros dicen Isa. Él, en otras religiones lo llaman Isa, pero lo que otras religiones no saben es que Él es el verdadero Mahdi. Isa es el verdadero Mahdi, por eso vuélvete a Isa, vuélvete a Jesús antes de que sea muy tarde. Vuélvete al Mesías antes de que sea muy tarde y clama a Dios por piedad. Amén. Clama a Dios por piedad y Él te la va a conceder. A Él sea la gloria.